María José, todos los escritores, todas las escritoras son primero unos grandes lectores. Me consta que tú lo eres, por supuesto, pero ¿cuándo y por qué tomaste conciencia de que querías leer, de que los libros para ti eran parte de tu vida? Bueno, no es fácil decir cuándo precisamente, con precisión. Lo que sí puedo decir es que, bueno, yo empecé leyendo, he sido una voraz lectora de tebeos, he leído muchísimos tebeos, he leído cuentos, y luego ha llegado un momento, yo creo, yo lo asocio mucho a la adolescencia, que es una edad tan difícil, por mucho que diga que qué alegría ser joven, en la adolescencia tiene muchos lados oscuros, ¿no? Y yo empecé a leer y me di cuenta de que los libros eran otro mundo, de que los libros eran un mundo. Yo era una niña con mucha imaginación, con mucha fantasía, y yo me creía completamente las historias que me leía, y me parecía que ese mundo era como mejor, más divertido, me hacían compañía. Y ya después, pues yo supongo 15, 16 años, que fue cuando ya empecé a leer también poesía, porque no había leído mucha poesía antes, pues ya desde entonces los libros se han convertido en una parte muy importante de mi vida, en grandes compañeros, en grandes maestros. Tú decías antes que todo escritor es en principio un lector. Yo creo que todo escritor tiene que ser siempre un lector, porque cuando hablamos de una de las razones que nos llevan a escribir es también esa necesidad que sentimos de emular, de querer escribir esas cosas maravillosas que leemos, que han escrito otras personas y que nos han conmovido, o nos han fascinado, o nos han enseñado, y decimos, bueno, yo es que quiero escribir esto, yo es que quiero escribir así. Entonces para mí es que es muy difícil separar la parte de lectora de la parte de escritora. No soy capaz. Yo sigo leyendo muchísimo. También, claro, yo soy una persona que vive sola y para mí es una gran compañía. Los libros son una gran compañía. Yo sigo siendo, lo digo, tengo ya más de 45 años, tengo 45 años y yo sigo leyendo como cuando tenía 13 años. Yo me puedo disgustar muchísimo si al protagonista de una novela le acaban saliendo mal las cosas. Yo llamaría a los escritores para decirles, soy unos desalmados, es que esto no se lo podéis hacer a los personajes. Yo sigo siendo una lectora infantil, no sé, juvenil, una lectora virgen desde ese punto de vista. Y a mí me parece que es un gran don porque sigo disfrutando muchísimo de los libros. Entonces, para seguir siendo lectora, ¿no hay que perder nunca la inocencia? Hay que estar dispuesto a dejarse seducir, hay que estar dispuesto a creer, a creerse, a dejarse llevar. Yo lo estábamos comentando anoche, que es hablando a propósito de la realidad y de la literatura, ¿no? De qué entendemos por la realidad en la literatura, y precisamente hablamos de la metamorfosis de Kafka, que es una historia, para mí, de las historias más bonitas que yo he leído y más conmovedoras. Es un libro que me ha marcado profundamente. Y bueno, todos sabemos cómo empieza la metamorfosis, cuando Gregorio se despierta por la mañana y se da cuenta de que se ha convertido en un escarabajo. Esto, que aparentemente es algo inverosímil, imposible, Kafka nos lo hace, gracias a la magia, a su gran capacidad como escritor, nos hace sentir que no, que es algo absolutamente real, y te conmueves viendo el proceso mental de Gregorio, cuando Gregorio escucha tocar el violín, creo que era un violín, a su hermana, su soledad, su dolor interior. Es maravilloso y es una historia que en principio es increíble, pero es tan humana, es tan profunda, que es real. Y eso es lo que consigue la gran literatura, hacer real todo, cualquier cosa. Son las primeras luces. Los animales gozan en las sombras, o huelen el peligro, o acechan, o desgarran, o van hacia las fuentes y los claros. Solo el hombre se niega, o se demora. Ese animal de asombro y de sollozo, su gemido tan dócil al placer y a la herida, o la noche,
sus aguas, su delicia en el cuerpo. Esa materia oscura y delicada que somos cuando el amor nos roza como un sueño. Son las primeras luces. Los animales gozan en las sombras, o huelen el peligro, o acechan, o desgarran, o van hacia las fuentes y los claros. Solo el hombre se niega o se demora. Como a su propia carne, reconoce a su presa y la acecha en sigilo, la desgarra sin apartar los ojos de la herida. No juzga a sus iguales, no administra la muerte, ni humilla ni aniquila. Ese animal de asombro y de sollozo, su gemido tan dócil al placer y a la herida, o la noche, sus aguas, su delicia en el cuerpo. Esa materia oscura y delicada que somos cuando el amor nos roza como un sueño. Como quien vuelve de una larga ausencia y apenas reconoce la que fuera su casa, vuelvo de la desdicha y de la culpa, con un sabor de frutos ajenos en los labios. Abarcan con los ojos una tierra ignorada y desvelan a tientas su misterio. Hallan en la maleza la esperanza, los que creen, los que no temen caminar sobre las aguas. Y se niega la huida como se niega el sueño, ese animal que pace en el tormento, cuando el amor deslumbra sus orillas o cuando lo atenazan el padecer y el miedo. Hay en la desnudez arrojo y cobardía, son sus frutos extraños, brotan como la noche incierta entre las ramas, al borde de la luz y del abismo. Las bestias se abrevan en las fuentes del sentido, gozan de la frescura y de las horas, del alma y del reposo. Su abandono es un lugar sin culpa y sin... He tocado el abismo y su hondura baldía, he tocado la muerte y la locura, y la sombra y la ausencia y lo que late, lo que gime doliente en el olvido. He tocado la nada, tocado y no creído. No hay final, ni hay olvido. La claridad devuelve, como el mar, sus despojos. Vivir es un regreso a lo que fuimos. A veces lo miramos como se miran las cosas imposibles que duelen y que asombran en los sueños. Poco sabemos de él y sus honduras, de ese animal esquivo y solitario que repite paciente nuestros gestos. Remontaban el curso incierto de los ríos y distinguían en sí los surcos de la tierra. La vida era espesura y temor y cobijo. La palabra nombraba lo visible confiando en las cosas. Se creía, era un tiempo inclemente y despojado. Y soy solo la huella de una huella, y declinan mis pasos, y perezco, mas bebo de las aguas que perduran, como animal rozado por el tiempo.